haciendo un análisis de la situación actual en Venezuela. También estaremos hablando sobre el primer año del presidente Trump en los Estados Unidos. Disculpen la reverberación, tenemos problemas aquí en el estudio y estaremos al final de esta mesa redonda con una entrevista que nuestra colega Arlene Rodríguez Ribet le hizo a Dolores Huerta, reconocida luchadora social norteamericana. Repito, disculpen la reverberación con la que hemos comenzado esta mesa redonda. Estamos en un estudio provisional y se dan estas situaciones cuando salimos en vivo. Los invito a ustedes a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, iniciamos como es habitual cada mesa redonda con nuestra sección La Noticia del Día. Hoy en Bruselas el jefe del Estado palestino ha pedido el reconocimiento de esa entidad a la Unión Europea, mientras el vicepresidente de los Estados Unidos de gira por Israel ha dicho que Estados Unidos trasladará su embajada a Jerusalén en el 2019. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha viajado a Bruselas para pedir formalmente a la Unión Europea que reconozca cuanto antes al Estado palestino. Abbas se ha reunido con la jefa de la diplomacia europea, con Federica Mogherini, antes de verse también con los ministros de Exteriores de los 28. El vicepresidente estadounidense ha repetido en varias ocasiones que Jerusalén es la capital de Israel y que, por tanto, como es normal, el presidente Trump ha dado orden al Departamento de Estado de que comience las preparaciones para el traslado de la embajada. Ha ocurrido en un discurso que sin duda nos va a dejar una de las imágenes de la visita de Pence. El vicepresidente estadounidense acababa de comenzar su intervención cuando varios diputados de la lista unida, la principal formación árabe de Israel, han comenzado a protestar contra la decisión del presidente Trump de reconocer Jerusalén como la capital de Israel y han levantado pancartas reclamando la ciudad como la capital de Palestina. Noticia sin duda que está ahora mismo en el debate en el Oriente Medio, todo lo que alrededor de la decisión norteamericana sobre el Estatuto de Jerusalén ha levantado una polvareda tremenda en la región y sobre todo en la posibilidad de la continuidad o no de un proceso de paz entre israelíes y palestinos. Noticia a la que hay que dar seguimiento y saber también cuál es el pronunciamiento de la Unión Europea ante el pedido de Mahmoud Abbas. Con esta noticia comenzamos nuestra mesa redonda de hoy, en el que estaremos pues mirando en un primer segmento a la situación actual en Venezuela. Bueno, comenzamos este lunes con uno de los acontecimientos más importantes de nuestra región. La situación en Venezuela, en la que se han combinado, por un lado, la ofensiva, el avance de la revolución bolivariana con la estrategia norteamericana hacia ese país, las sanciones nuevas que ha impuesto la Unión Europea a ciudadanos y a importantes dirigentes de la revolución bolivariana de Venezuela y también, por supuesto, el contexto electoral que tiene ese país. Para analizar las circunstancias que vive la hermana nación, me acompaña esta tarde nuestra colega Marina Menéndez, periodista de Juventud Rebelde, analista de temas internacionales y también con su espacio en Radio Rebelde en las tardes, más o menos, a esta de los martes. La tarde de los martes. Bienvenida, Marina, a nuestra mesa redonda nuevamente y les propongo iniciar con un material de Venezolana de Televisión, hablando sobre los acontecimientos ocurridos la semana pasada que terminaron con la captura y también pues la muerte de varios miembros de una de las células terroristas que han estado operando en Venezuela, la dirigida por el actor y ex policía Oscar Pérez, que sin duda fue noticia de Venezuela y ha sido bien manipulada por los medios de comunicación. Este 15 de enero del año 2018 resultó desmantelado un peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la República. Este grupo criminal, el pasado 27 de junio de 2017, se robó un helicóptero del CICPC para atacar la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde dispararon contra más de 80 trabajadores de la prensa que se encontraban celebrando el Día Nacional del Periodista.
Posteriormente, lanzaron 4 granadas al Tribunal Supremo de Justicia mientras los magistrados de la Sala Constitucional se encontraban sesionando y un preescolar donde estudiaban los hijos de los trabajadores de esta institución. Asimismo, son responsables del ataque contra el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana situada en los Altos Mirandinos del estado Miranda el pasado 18 de diciembre de 2017, donde sustrajeron armas de guerra para ser utilizadas en actos contra la paz del pueblo de Venezuela. Los integrantes de esta banda terrorista, que estaban fuertemente armados, pertrechados con armamentos de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos con un lamentable saldo de 2 funcionarios de la PNB fallecidos y 8 gravemente heridos. Durante el enfrentamiento, 7 integrantes de esta célula terrorista resultaron abatidos y otros 6 criminales fueron capturados. El éxito de la operación desarrollada por el equipo de las Fuerzas Especiales se logró luego de un arduo trabajo de investigación que dio con el paradero de estos asesinos que pretendían desarrollar otros actos terroristas en el país. Venezolana de televisión los acontecimientos y sobre todo los antecedentes de esta célula terrorista. Un asunto, Marina, que ha dado mucho que hablar porque se ha intentado presentar como víctima, incluso como un asesinato, esta operación que culminó con la captura de este hombre que se convirtió en noticia el año pasado. Recordar aquel helicóptero frente a los órganos de justicia en Venezuela y frente al propio ente electoral venezolano. Es una pena, Randy, que este video que ofrece Venezuela no esté al alcance de todo el mundo, porque sobre todo en la última parte donde se muestra el modo en que ocurrió el operativo sería muy esclarecedor, porque como tú dices, se ha manipulado, es decir, más allá de las acciones terroristas que había cometido, de los fines que tenía, porque él mismo dice en una entrevista que dio a CNN unos días antes que las acciones que ellos iban a realizar iban a demostrar que se acababa en breve lo que él llamaba el régimen de Maduro. Pero más allá de eso, lo real es de que la Fuerza Armada, el grupo de la Fuerza Armada y la policía que va a detenerlos, hace todo lo posible por negociar. Hay 4 intentos negociadores, salió publicado en el periódico El Nacional. Sin embargo, los miembros de la célula terrorista, usando transmisión en Facebook y en Twitter en tiempo real, cuando tenían lugar ya los enfrentamientos, decía que se querían entregar, que no nos dejaban, manipulan a la audiencia y son quienes realmente rompen la posibilidad de una entrega negociada cuando agreden a los policías que iban a recogerlos en un auto blindado cuando supuestamente se iban a entregar en una acción deleznable de ese tipo en medio de una presunta negociación. Yo creo que esto sería importante para echar abajo toda la campaña que se está levantando en torno a esto, y que yo creo que viene muy bien a quienes quieren justificar de cualquier modo una intervención política o militar en Venezuela en un momento en que Venezuela está más estable que nunca en el último año y medio, pudiéramos decir. Es decir, después de la elección de la constituyente, la elección para gobernadores, que fue un triunfo también para la Revolución Bolivariana, y la elección para las alcaldías, yo creo que quedaron derrumbados todos los argumentos que estaba esgrimiendo, tratando de esgrimir Estados Unidos, los países de América Latina que le hicieron coro para justificar. Primero, recordemos que había la intención de aplicarle a Venezuela la Carta Interamericana. Recordemos la espiral de violencia con 120 muertos que pocos manifestaron preocupación por ello, ni en la OEA, ni en otros lugares. Los más de 20 que fueron incendiados vivos. Es decir, ante todo aquello, el pueblo venezolano resistió. Y una vez que se relegitimó el gobierno de Maduro, que estaba amenazado increíblemente por Donald Trump por convocar a la constituyente, que se relegitimó, con ese poder que el pueblo está dando los pasos que ha dado para esta estabilidad de que goza hoy la nación. Ahora, en estos días, con la mira más puesta en el asunto económico, que es de los más perentorios en el país, pero con estabilidad, derrotada la violencia. En ese contexto,
retomo el punto, en ese contexto, ahora presentar el enfrentamiento con este grupo, la lamentable manera en que terminó, porque nadie hubiese querido que terminase así, manipular la muerte de estos terroristas, se usa para agredir a Venezuela y se usa para volver a cuestionar el gobierno de Maduro, a tal punto que ya Luis Almagro, el titular de la OEA, está diciendo que no se puede dialogar con un gobierno así, y viene otro aspecto que es el del diálogo, que también ha estado avanzando, a pesar de que la última reunión... que hoy sí reconoce al gobierno electo de Honduras, dice que reconoce al gobierno electo a pesar de que la propia comisión de la OEA fue a Honduras y dijo que allí había que hacer nuevas elecciones. Hoy reconoce al gobierno de Honduras, dice que hay que hablar con ese gobierno que además tiene muertos como consecuencia de las protestas que ha habido en las calles de Honduras, pero es parte de ese doble rasero que ya sabemos que es común en la acción de la OEA. Pero hablabas del diálogo, y antes de eso hay creo que hay un elemento importante de las últimas jornadas, de hoy especialmente, y es que junto a ese intento de resurgimiento de la violencia frente a la posibilidad de diálogo, porque ha habido incluso amenazas. Hay uno de los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática que estaba en el diálogo, Timoteo Zambrana, que ha dicho que no va a participar más en el diálogo porque lo han amenazado, le han dicho traidor, no quiere ya estar dentro del propio diálogo. Pero a eso se suma una estrategia concertada del exterior que implica que Estados Unidos ha reactivado sanciones contra ciudadanos venezolanos, y hoy la Unión Europea ha sancionado a 7 funcionarios venezolanos por supuestamente violar derechos humanos, etcétera, y que forma parte de esa estrategia entre lo interno y las presiones desde el exterior. Por eso ¿Funcionará así el diálogo? ¿Es posible? ¿Tú crees que siga el diálogo adelante? ¿Cómo ves la contienda electoral? ¿Participará o no la oposición? Mira, yo no sé si esta oposición, que a duras penas ha accedido al diálogo, compulsada precisamente, pienso, por los éxitos electorales, no solamente de la elección de gobernadores, por la constituyente primero que todo, compulsada por el mal talante en que quedó dibujada esa oposición cuando quedó representada por los sectores violentos, que no son todos ellos, pero fueron quienes tomaron la voz cantante en el primer semestre del año pasado. Si esta oposición que con esa reticencia ha ido al diálogo, no se va a pertrechar detrás de esta situación creada alrededor de la célula terrorista para no asistir más. También quedaría en entredicho, pero no es menos cierto que la campaña internacional se quiere reavivar, y de hecho se le está dando cuerpo con la manipulación de estos acontecimientos. No se dice en las sanciones, por ejemplo, de la Unión Europea, que se han aplicado por los acontecimientos del Junquito, que es el lugar donde se desarticuló esta célula terrorista, pero sí se dice que es por violación de derechos humanos, que es por represión. Es decir, a buen entendedor, con pocas palabras. Y ya mañana se dice que el llamado Grupo de Lima, donde están algunos países latinoamericanos que en otro momento también estuvieron al lado de Estados Unidos para aplicar la Carta el problema que hubo con Oscar Pérez, y porque según ellos se había dicho que se había entendido que la información para localizar a estos terroristas había salido de la mesa de diálogo. Jorge Rodríguez, que es el ministro de Comunicación y es el jefe negociador, vamos a llamarle así, de la delegación del gobierno, ha desmentido que la información saliera de la mesa de diálogo, pero ya todo esto se va usando. Tratar de enrarecer el ambiente. Incluso el hecho notorio, por ejemplo, las sanciones que ha dictado hoy la Unión Europea, Marina, incluye a Diosdado Cabello, el vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela, a Tarek Saab, Tarek William Saab, el fiscal general, Néstor Reverol, el ministro del Interior, Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y a Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, las principales autoridades, excepto el presidente Maduro, que tiene este momento la Revolución Bolivariana. Así, que tienen que ver también con el entramado electoral en un año precisamente en que se van a celebrar las presidenciales. Todo esto de verdad que da mucho que pensar, y sugiere que la campaña ya está en marcha. Ya está en marcha, y rápidamente se han montado sobre esta cuerda ante la ausencia de otra justificación, porque es que no la había.
es que no la ha habido, y es que la asistencia a las urnas del pueblo venezolano en estas 3 contiendas de las que he hablado, contra todo pronóstico, por la misma situación de aprehensión, de presiones en que se estuvo viviendo, con el problema además económico, lacerándole los bolsillos y también la vida a las personas, por más que la revolución ha instrumentado todos los programas posibles para paliar la escasez por el acaparamiento propiciado por la derecha. En todo este contexto, te decía, pues de pensar que no les quedaba argumento ya para cuestionar al gobierno de Nicolás Maduro, y no nos queda de otra que montarse en esta campaña. Uno espera que esto realmente no avance más, porque es una justificación realmente endeble. Primero, por la manera en que se dieron los hechos, después porque no se puede decir que hay violación de derechos humanos porque con un enfrentamiento haya ocurrido estas bajas, porque también hubo 2 bajas de la parte bolivariana, 2 policías que fueron asesinados por ellos, y además 8 que están gravemente heridos. ¿Y crees que vaya a esa posición a las elecciones? Porque el presidente Maduro ha dicho enfáticamente que vaya o no vaya a la oposición, habrá elecciones presidenciales que están convocadas. Yo pienso que sí, que sí van a ir, porque si no van a perder legal en todo. También habrá sus disensos. Realmente la Mesa de la Unidad Democrática, este asunto de la unidad que siempre fue débil, siempre fue escabroso, está peor que nunca. Y así como hubo posiciones encontradas de cara a la elección de gobernadores, de cara a la elección para los alcaldes, donde finalmente se acudieron porque vieron cómo fue el asunto en la elección de octubre, hay algunos que sí están hablando de que ya van. Por ejemplo, hoy Henry Ramos Alup, el líder de Acción Democrática y titular hoy de la Asamblea Nacional en desacato, que lo fue, ahora es Julio Borges, ahora es Julio Borges, ha dicho que él va. Incluso él está pronunciándose porque hay elecciones primarias para que elijan a un candidato, porque en las elecciones de gobernadores no hubo candidatos unitarios por parte de la derecha, menos en las de alcalde, donde hubo tremenda profusión de candidatos. Muy bueno fue porque se vio la riqueza de la democracia venezolana, porque se postularon un montón de representantes de un montón de partidos, locales y nacionales, de agrupaciones políticas, en fin. Pero yo pienso que, Randy, algunos sí van a ir. Habrá algunos que no quiera, y pienso que no van a perder esta oportunidad de confrontarse con las urnas, aunque no van a salir bien, ellos lo saben, pero si no, dejar el campo abierto para las fuerzas bolivarianas, creo que para ellos sería todavía más ridículo, y sería una muestra, sería reconocer su debilidad. Bueno, pues hay que ver realmente hacia dónde se inclina la balanza, hacia las fuerzas violentas o a las fuerzas que pugnan por el diálogo. Lo cierto es que se ha decidido que vuelva a reanudarse en esta semana el diálogo en Santo Domingo y que se trate de lograr algunas soluciones, pero está esa matriz violenta que se quiere seguir imponiendo en Venezuela. Un asunto, por supuesto, al que le seguiremos brindando atención acá en nuestra mesa redonda. Gracias, Marina, por acompañarnos en este primer segmento de hoy. Bueno, como este estudio es más chico, lo tengo más cerca. Reinaldo Taladriz está aquí ahora, en la esquina, nuevamente, para hablarnos este lunes del primer año que se cumplió de la presidencia de Donald Trump. Reinaldo Taladriz en la esquina de la mesa. Muchas gracias, Randy, y bienvenidos a la esquina. Trump acostumbra a burlarse de las encuestas porque le gusta recordar cómo se equivocaron en la elección presidencial del 2016. ¿Y qué les propongo hoy? Compartir cómo quedó el primer año
de la cosa con relación a las encuestas y lo que dicen de Trump. Entramos directo en materia, vamos a ver en pantalla. A ver si puedo ver alguna de las pantallas porque no puedo verla. A ver, Watson, ahí ya. Su promedio de aprobación durante las encuestas semanales que hace, toda la semana hacía una encuesta. ¿Qué promedio dio de aprobación? 38%. Desaprueba la labor del presidente como promedio semanal 57%. Continuamos. Su nivel más bajo ha sido de 35% de aprobación en algunas semanas que lo sacó. Continuamos. Todavía hay dos presidentes que lo superan, o sea, que tuvieron niveles de aprobación por debajo del 30%. Nixon, obvio, cuando el Watergate, y Carter, cuando se le unió la crisis de la economía, los rehenes en Irán y la crisis de Irán. En esos dos casos tuvieron menos de 30%, pero son casos excepcionales. Continuamos. Las fortalezas de Trump. No crean que todo le ha ido mal. Primero, los votantes registrados como republicanos, que son el 33% más o menos de la mitad de los que votan, pero son de los que votan, los que deciden. Alrededor del 85% de los republicanos apoyan sostenidamente a Trump. Continuamos. Segundo, la economía. El desempleo está a niveles muy bajos, realmente. Wall Street está teniendo ganancias récord, su gente está feliz. A eso, antes de pasar a la próxima, yo le agregaría que se están produciendo una cantidad enorme de desregulaciones y de decretos y de resoluciones que no se discuten en la prensa, que no salen en los Twitter, que no son motivo de ningún tipo de análisis y que están cambiando muchas cosas en la sociedad y la economía americana. Pero estos dos números sin duda lo están ayudando. Continuamos. Ahora, ¿aprueba usted el manejo de la economía de Trump? El promedio que le dio en el año es 48. Como ven, casi 9 puntos, un poco más que su promedio del año. 8 o 9 puntos más por encima que la aprobación general. ¿Está Trump ayudando a la economía? Sí, considera el 37% y no el 29%. Como ven, está sacando números favorables en la economía. Pero vean esto que viene a continuación. Cuando se le pregunta a la gente, ¿quién merece el crédito por el buen estado en que está la economía? El 49% se lo adjudica Obama y el 40% a Trump. Aquí quiero aclarar algo antes de seguir. Los economistas, cuando vengan aquí a otros lados, van a decir que los números macroeconómicos no son un reflejo real de la totalidad de la economía, lo cual es cierto, que hay gente que no está registrada, lo cual es cierto, etcétera, etcétera. Pero no cabe duda que hay un indicador o una sensación que se refleja de no crisis económica. Ahora, continuamos. Sus vulnerabilidades. El gran tema por el que ha sido golpeado en la opinión de la gente es la salud. 70% de los estadounidenses desaprueban su manejo del tema de la salud. Número 2, la política migratoria. Si la han usado sus enemigos políticos o si se le convirtió de verdad en un problema, pero ahí está. Y número 3, el peligro creciente, aunque no es el mayoritario, de gente que piensa que los puede llevar a un conflicto armado. Continuamos, que nos queda un minuto. La mayoría de los que lo desaprueban, el 57%, citan como causa principal su personalidad, la honestidad y su carácter. Y más del 50% considera que no está apto para ser presidente. Esto es de lo que más ustedes oyen hablar todos los días. Y casi terminamos. Sus promesas de campaña, el 75% considera que no las ha cumplido. Aquí están sus votantes y está su base electoral y está también gente que, aunque no votó por él, le gustaba alguna de sus ideas, como drenar el pantano de Washington, como hacer una gran inversión en infraestructura, etcétera, pero considera el 75% que no las ha cumplido. Y cuando llegamos al final, ¿qué nos encontramos? Está Estado de la Nación con Trump de presidente. Está mejor el 38%. Está peor, considera el 52% que está peor con Trump como presidente. ¿Qué les digo? ¿Significa esto que está liquidado, que no puede ganar una elección? No.
significa que la base electoral que lo llevó ha sido erosionada. Dicen algunos que sí, yo creo que todavía no está erosionada del todo. Tiene 85% de apoyo en los votantes republicanos y ese 40% que votó por él se asemeja a ese 40% de aprobación que más o menos saca, que tiene en estos momentos. Por tanto, así terminó el año en la cosa, y la semana que viene o cuando tengamos la próxima esquina, les voy a comentar y a compartir con ustedes un tema que sí ha sido inédito de este primer año de Trump. Termino y regreso a la mesa. Gracias, Taladeri, por este rápido repaso, por lo que dicen las encuestas después del primer año de gobierno de Trump. Por cierto, que la celebración fue bien llena de protestas en varios lugares de los Estados Unidos, y especialmente las mujeres salieron a las calles este fin de semana para protestar contra las políticas de Trump. Y hoy ha habido protestas también de los inmigrantes, a partir de que en la negociación el gobierno estuvo cerrado por 3 días, no había presupuesto para el gobierno porque no había sido aprobado por el Senado y por la Cámara de Representantes. Finalmente hoy se aprobó y se esperaba que hubiera algún acuerdo sobre el tema migratorio. No lo hubo y hay mucha decepción entre los votantes hispanos también, tanto con los demócratas como con los republicanos. Son parte de ese panorama que está viviendo Estados Unidos ahora en este primer año de la presidencia de Donald Trump. Y para saber más sobre Estados Unidos, sobre la situación social en ese país, yo les propongo que cerremos nuestra mesa redonda de este lunes con una entrevista que le hiciera hace unas semanas cuando estuvo acá en La Habana nuestra colega Arlene Rodríguez de Heribet a la luchadora social, la reconocida luchadora social norteamericana Dolores Huerta, quien vino para presentar un extraordinario documental que pusimos el fin de semana sobre la lucha de los chicanos en los Estados Unidos. Y les propongo entonces que vean esta entrevista de nuestra colega Arlene Rodríguez de Heribet con Dolores Huerta. Nosotros nos vemos mañana. Los invito que estaremos haciendo acá una historia de vida con el trovador Raúl Torres, un momento especial mañana en nuestra mesa redonda. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, en los últimos días del año 2017 estuvo en La Habana, al menos que yo sepa por segunda vez, la líder, la activista por los derechos civiles en los Estados Unidos, Dolores Huerta, un verdadero ícono de las luchas sociales en los Estados Unidos y en América Latina. Y después van a saber por qué. Es una mujer que ha estado otras veces con nosotros. Y bueno, la recibimos aquí en la mesa. Bienvenida. Gracias. Ha venido nada más y nada menos que ha venido a presentar su película, que yo espero que pronto podamos exhibirla en nuestra mesa redonda, que se llama Dolores. ¿Es así, verdad? Sí. La película Dolores. Y yo les propongo, antes de empezar, bueno, Dolores Huerta es una mujer que trascendió a la vida pública como una gran luchadora. Era maestra, era una profesora que decidió irse a los movimientos sociales para levantar las luchas. Tanto ella como César Chávez fueron reconocidos finalmente y hoy se puede decir que son íconos en la sociedad norteamericana porque por mucho tiempo los desconoció. Ella es una de las fundadoras y líder de eméritas de los Campesinos Unidos de América, que pertenece a la Organización de los Sindicatos en los Estados Unidos. Sí. Me equivoco, porque se dice campesino, pero más bien es obreros del agro, ¿no? Obreros agrícolas. Sí, así. De eso se trata. De todas maneras, también muchos recuerdan que esta es la mujer de Sí se puede, el lema que después Obama hizo suyo y que también es una de las que con más fuerza desarrolló un movimiento anti-Trump para que no llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Pero eso es un tema para hablar más adelante. Ahora les propongo presentarles un pedacito de cómo ha sido recibida su película Dolores en otras partes del mundo y en la propia Cuba. ¡Abajo! ¡Ya,
Ella es Dolores Huerta, la mujer que luchó al lado de César Chávez por los derechos de los campesinos en los 60s. Y su lucha continúa. Ahora presenta su documental producido por el mexicano Carlos Santana. Ellos duraron como 4 años, es un documental. Así es que tuvieron que buscar muchos archivos y hallaron cosas en la película, cosas que yo nunca había visto. Muestra momentos de rebeldía y derrotas, pero también de victorias, como una campesina de la región quien vino a ver el documental. Dolores es una persona que se ha estado siempre sacrificando toda su vida para el movimiento de nuestra comunidad. Y misma ella quiere dejar un mensaje muy claro. Necesitamos que especialmente las mujeres que sean activas. Sabemos que a veces como madres creemos que nosotros somos las únicas que podemos tener la responsabilidad de nuestros hijos, pero para ser activista también pedimos ayuda de otras gentes, ¿no? Para que otras gentes nos ayuden con nuestros hijos. Y también hay que llevar a nuestros hijos, llevarlos a las marchas, llevarlos a las manifestaciones. La huella que ha dejado Dolores Huerta y César Chávez ha inspirado a miles de jóvenes de triunfar, superarse y luchar por sus sueños, y como ellos un día dijeron, sí se puede. Me va a inspirar una manera que para ayudar a mi raza, pues. Como hijo de campesinos, como persona que nació en Deleno, el nacimiento de la Unión de Campesinos, para mí es un honor estar aquí. Todos juntos podemos hacer a mejorar y podemos contrarrestar las discriminaciones, sí se puede. Inspiración es la palabra que siempre se menciona cuando se habla de esta mujer y lo que significó para otras mujeres y hoy todavía significa para los jóvenes. La película que trajo a La Habana y que yo tengo la esperanza de que veamos pronto en nuestra mesa redonda, ¿llega hasta una parte reciente de su vida o es solo el pasado de la activista social Dolores Huerta? Bueno, empieza cuando estaba joven y cuando empezamos, pero el enfoque más grande es en el sindicato de la Unión de Campesinos o de Trabajadores Agrícolas, ¿no? Cómo formamos el grupo, las huelgas que hicimos, las marchas grandes también, y luego también en un boicoteo que lanzamos en contra de las uvas, en contra de la lechuga, en contra de algunos vinos, ¿no? Y fue por el medio de ese boicoteo cuando agarramos todo el pueblo americano, como 17 millones de personas en Estados Unidos, dejaron de comer las uvas, y por eso fue que pudimos luego ganar las leyes que necesitábamos, porque a los trabajadores del campo no les daban excusados en el campo, no les daban agua de tomar, ni nada, y luego los sueldos miserables, y los trataban muy mal. Pero bueno, pasamos unas leyes para que les protegieran, también para cuando no están a prueba de trabajo, que les dan una compensación para que puedan vivir, ¿no? Una compensación de desempleo. Y pasamos leyes para que tengan el derecho de organizarse en sindicatos laborales, ¿no? Pero fue como digo, con la ayuda del pueblo americano que pudimos lograr todo eso. Pero en ese tiempo también, bueno, mataron a nuestros campesinos, las personas que estaban luchando, y una muchacha judía de 18 años de edad, un muchacho árabe de 20 años de edad y 3 mexicanos que mataron en ese tiempo. Justamente estamos viendo imágenes del documental Dolores y son imágenes originales del momento en que ocurrieron. Decía usted en algunas declaraciones a una televisora hispana que se asombró de la cantidad de material original que vio. Sí. Es decir, ahí nadie hace el papel de Dolores Huerta. No, es documental. Es usted misma. Sí. Una cantidad tremenda de videos, es decir, la lucha de ustedes fue seguida también por algunos medios. Sí, claro que sí, cuando empezamos y todavía seguimos adelante, ¿no? Porque tenemos muchas luchas adelante. ¿Todavía? Todavía, ahorita estamos peleando con, yo dejé el sindicato laboral de la Unión de Campesinos en el 2002, luego formé mi propio grupo. Y el grupo que formé es para organizar a la gente de las comunidades, para que ellos puedan mejorar sus condiciones. ¿Su fundación? Sí. La Fundación Dolores Huerta. La Fundación Dolores Huerta. Y ahorita estamos luchando, bueno, primeramente para registrar a la gente para que vote, animarlos que se hagan ciudadanos para que puedan votar, pero estamos también enfocándonos en las escuelas, porque en Estados Unidos tenemos ahorita una cultura de, bueno, no solamente de violencia, como saben todos, pero también de encarcelación, poner a la gente en la cárcel. Tenemos más personas en Estados Unidos en las cárceles que los países de India o la China, que tienen 1.000 millones de personas, ¿no?
Y en las escuelas ahorita tienen costumbre de los jóvenes afroamericanos, los jóvenes latinos, que los expulsan de las escuelas, los echan para afuera de las escuelas. Y estamos poniendo demandas en contra de estas escuelas para que los jóvenes no los avienten para afuera, que los detengan en la escuela. Si tienen algún problema con un estudiante, que investiguen de dónde viene el problema, pero no por cualquier razón los echan para afuera. Y luego tenemos unas escuelas, como una escuela ahorita que apenas estamos empezando a trabajar, los jóvenes afroamericanos los expulsan 81%, fíjese, 8 de 10 de los estudiantes lo están. Y luego ¿qué hacen? Es que en vez de hablarles a los padres, si este joven, según ellos no se está comportando bien, hablan a los policías para que lo saquen. Y de una vez empieza ahí su archivo allí de criminal, no, aunque sean ya le genera antecedentes. Ya, es una cosa a todo lo que está pasando. ¿Cómo se llama este proyecto, Dolores? Bueno, le decimos que queremos que se pare la cadena de la escuela a la prisión. Que se pare esa cadena. Porque la gran mayoría son afro-norteamericanos y latinos. Y latinos, sí. ¿Han logrado progreso? Sí, ahorita ya tenemos una demanda que arreglamos con una preparatoria donde habían expulsado a 2.500 estudiantes. 2.500 estudiantes, fíjese. Y no por las razones que en realidad merecían, como de todos estos jóvenes, nomás como 10% de esos jóvenes habían hecho alguna violación que merecía que los echaran para fuera de las escuelas. Aunque usted no lo crea, esta mujer tiene 87 años. No lo parece, ¿verdad? Ni parece que haya sido una vida de tanta lucha y que además haya tenido 11 hijos. Sí. ¿Y cuántos nietos ya? Ahorita tengo 17 y es otra cosa que también nosotros luchamos, ¿no? Luchamos también para, como en Estados Unidos, toda la política de la derecha, conservadores, están atacando a las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Y en vez de aumentar levantar los derechos de las mujeres, están como como tratando de frenar y quitar los derechos que las mujeres han ganado, como el derecho del aborto. Y aunque yo tenga 11 hijos, siempre sabemos que esta es una decisión de cada mujer y que no deben ver los diputados que pueden decidir qué es lo que va a pasar con el cuerpo de una mujer. Y también peleamos para los derechos de nuestras personas homosexuales también, de la LGBT comunidad, ¿no? Porque también sabemos que por la tradición de nuestras iglesias católicas que tenemos mucha discriminación de nuestra gente en contra también del aborto y también en contra de la gente homosexual. Y siempre yo le digo a nuestra gente, cuando hablo con grupos, que se acuerden de Benito Juárez, lo que dijo Juárez, que es que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y bueno, yo creo que en la ocasión anterior en que la entrevistamos decía, Dolores, una de las defensoras de las causas perdidas, o de los que algunos creen que son causas perdidas, hasta que ella las toma en sus manos y termina haciendo, bueno, los 5, usted lo convirtió también en una bandera, usted luchó por el retorno de los 5 a Cuba y en eso creo que hizo posible su visita anterior a nuestro país. Pero usted es una mujer que después de haber sido reprimida, haber luchado tanto tiempo y ser parte de esas minorías que defendió con los años, llegó a ser una mujer cercana a la presidencia de los Estados Unidos, tanto que Obama utilizó su lema para llegar al gobierno. Fue, digamos, que la palabra de pase de Obama para la presidencia. Pero fue una gran luchadora y de armar boicot contra el ascenso de Donald Trump. Creo que ahí es donde único no ha logrado un éxito en su lucha. Bueno, es triste, pero sabemos que la política estaba muy dividida porque el señor Bernie Sanders, que se metió también, aunque era independiente, se metió a la política como demócrata, y ahí es donde llegó con muchas promesas. Bernie Sanders, que educación pública, como en Cuba, como salud también para toda la gente, como en Cuba. Pero en realidad el señor Sanders, mirando su trayectoria, nunca había hecho gran cosa en el Senado, aunque ya tenía como 25 años ahí. Yo apoyé a Hillary Clinton para la presidencia, pero había mucha división entre el Partido Demócrata, porque el señor Sanders, el candidato, corrió como demócrata también. Y ya cuando
Hillary fue la que fue nominada, muchos de los apoyadores de Bernie Sanders, de muchos jóvenes, no votaron por Hillary. Y quería nomás decirle que cuando Hillary era secretaria de Estado, alcancé a llamarle 2 veces, una vez cuando tenían uno de los compañeros cubanos 5 en como dicen, solitary confinement, y le hablé y lo sacaron de una vez, y otra vez cuando le hablé tocante a ver si pueden hacer el cambio de los 5 para el otro señor americano que tenían aquí en la prisión en Cuba, y me agradó, me dijo, sí, me dijo así, estamos trabajando en eso. Y yo le hablé al señor Ricardo Alarcón para decirle que no le dije a nadie más, nomás a él, porque no quería que otra gente se metiera en la conversación. Claro. Pero me dio mucho gusto que por fin, y siempre tan triste que pobres compañeros que tanto tiempo lo estuvieron en la prisión. Todavía se humedecen sus ojos recordándolo, y gracias. Cuba le da las gracias por todo el esfuerzo que hizo. Yo decía que Trump triunfó. ¿Usted veía venir todo ese cambio en la política y toda esa regresión en materia de inmigración? Bueno, se me hace que ahí también tuvimos mucha división entre los grupos que estaban tratando de ganar una reforma de inmigración. En el 2007, en realidad pudiéramos haber ganado esa reforma, pero los grupos se dividieron y tenían los votos en el Senado de Estados Unidos para pasar una reforma, pero la propuesta de ley que tenía no era perfecta, como no todas las leyes, y siempre decíamos, vamos a pasarlo al otro lado, a la Cámara de Representantes, ahí podemos hacer los cambios que necesitamos, pero algunas personas no comprendían bien cómo se trabaja la política en Estados Unidos, los procedimientos del Congreso, y ahí dijeron, no, tenemos que matar la ley en el Senado. Yo les rogaba, si no pasamos la ley ahora en el 2007, vamos a tener que esperar más que una década para poder pasar una ley. Así fue. Y en el 2007 teníamos mucho apoyo del público porque hicimos unas marchas tremendas, millones de personas estaban marchando en las calles por una reforma de migración. Ahorita lo que estamos trabajando para poner un muro en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es eso? Un muro de congresistas buenos. Ahorita tenemos esperanzas porque las victorias que tenemos en el estado de Nueva Jersey y también en el estado de Virginia. Virginia es un estado que es parte del sur de Estados Unidos y en esta última elección ganó el demócrata como gobernador y además de 16 de los diputados que eran republicanos se cambiaron a demócratas. Y ahorita miramos lo que pasó en Alabama también, cuando un demócrata ganó el puesto del Senado de Estados Unidos. Por la primera vez un demócrata en 25 años que ganó un demócrata. Así es que estamos mirando y también todo el movimiento de las mujeres. Claro. Las marchas de las mujeres que se han hecho, ahorita se van a hacer más en este mes de enero. El día 20 también de enero se van a ver más marchas de mujeres. Y se mira ahorita un movimiento muy grande en Estados Unidos. Yo pienso que muchas personas ahorita, que muchos que estaban dormidos o flojos, lo que sea. ¿La política de Trump los ha despertado? Ya, los ha despertado. Algo que también las cifras y los datos dicen, fuera administración demócrata o republicana, la expulsión de inmigrantes latinos ha escalado incluso en la época de Obama. Se dice, a pesar de todos los esfuerzos que han hecho organizaciones como la Fundación Dolores Huerta, el tema contra los inmigrantes se hace cada día más duro. Es verdad, pero Obama, antes que salió de su puesto de presidente, había propuesto otra ley muy buena que se llamaba DAPA. Y esa era una ley que decía que los padres de los niños que nacieron en Estados Unidos como ciudadanos se podían quedar con permiso de trabajo. Claro. Ahorita la senadora Dianne Feinstein también tiene una propuesta de ley, pero nadie ahorita la está apoyando de los republicanos, para que la gente que está aquí, los trabajadores que tienen trabajo, que se pueden quedar en Estados Unidos. Pero parece que nadie ahorita de los republicanos están apoyando esa ley. Bueno, y lo que se había alcanzado con Obama, el DACA, con los Dreamers, con los jóvenes que habían llegado muy niños a los Estados Unidos y se habían criado dentro de los Estados Unidos, ya no tienen derecho, se les da 2 años nada más para permanecer.
¿Qué están haciendo ustedes en este tema? Bueno, todos los grupos están trabajando muy duro para que se puedan quedar aquí los jóvenes. Y ahorita está en juego en el Congreso de Estados Unidos. Y la única cosa que tenemos precaución, que lo que van a hacer es van a darle permiso a los jóvenes que se queden, pero al mismo tiempo van a tener más militares en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿No? Y el famoso muro. Ese muro se me hace que nunca se va a hacer. Trump repite y repite seguido hablando del muro, pero en realidad dicen que no hay dinero para ese muro. De todas maneras, ya el muro hace años que se levanta. Ya tienen tiempo que lo tienen ahí. Exactamente. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato? ¿Con esperanza o con temor? Bueno, con estas elecciones que han pasado últimamente, tenemos muchas esperanzas que primeramente podemos ganar el Congreso en el 2018. Cuando usted dice que podamos ganar los demócratas. Los demócratas, pero no solamente demócratas, pero que sean demócratas progresistas, ¿no? Que en realidad no sean de esos que, anti-inmigrante. Anti-inmigrante o que a veces no votan como deben de votar. Porque mi propio hijo está corriendo para el Congreso también. Se llama Emilio Huerta, está corriendo en la área de California, del Valle Central, de la área de la agricultura. Y muchas mujeres, no sé, en estas elecciones que pasaron en Virginia, muchas mujeres salieron electas, porque parece que las mujeres ahorita, muchas mujeres se están postulando para diferentes puestos de diputadas en las legislaturas estatales y también en el Congreso. Es decir, que hay muchas más Dolores Huerta. A veces uno siente que no hay ya Dolores Huerta y César Chávez comandando movimientos. Digo, cuando ustedes estaban más jóvenes, cuando existía, ¿no? En el caso de César Chávez, en el caso suyo, era mucho más joven. No hay mujeres que protagonicen batallas como esta, o como usted me está diciendo, se trata de movimientos donde son más y se ven menos quizás las individualidades. No, hay bastantes. Se acaban de arrestar como 200 personas en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada. Y bueno, ahorita se puede mirar que hay marchas y movimientos por todas partes. Pudieron parar la ley que Trump quería cambiar la seguridad de salud que tenemos en Estados Unidos, y pudieron parar para que no la pudiera quitar. Y ahorita pues van a votar están votando para el plan de los impuestos, ¿no? Para darle más y más y más dinero a los ricos. Pero quién sabe qué va a pasar con eso. Están ahorita, como ganó este senador nuevo, el señor Jones, que ganó el Senado de Alabama, quieren detener el voto hasta que él tome su puesto. Vamos a ver lo que pasa. Una cosa interesante también de la elección del señor Jones, demócrata de Alabama, cuando él era un abogado, es abogado, pero él fue el que llevó a corte a los dos hombres blancos, cuando pusieron una bomba en la escuela en Birmingham, Alabama, cuando se mataron 4 niñas afroamericanas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Dolores, porque el drama que ha sembrado Bush, las similitudes confunden, que ha sembrado Trump en la presidencia de los Estados Unidos no es solo a lo interno, hacia lo externo también. Para nosotros mismos ha cambiado mucho el panorama. Quiero que a la vuelta hablemos de eso. Al cumplirse un año del ascenso al poder de Donald Trump, no parecen existir muchas razones para celebrar. El 65% de los norteamericanos rechaza actualmente la gestión del mandatario, una cifra récord de impopularidad. Los primeros 100 días en la Casa Blanca sentaron la pauta de lo que serían 12 meses llenos de polémica, que hizo que muchos saltaran a las calles en señal de desacuerdo. Artistas, deportistas, ecologistas, migrantes, entre otros muchos sectores estadounidenses, no pudieron quedarse callados ante las erráticas políticas impulsadas por Trump. Durante este periodo retiró a Estados Unidos del Tratado Transpacífico y abandonó el Acuerdo Climático de París, alegando que el calentamiento global no existe. Decisiones como la ley del veto migratorio aplicada a países musulmanes, los intentos por desmantelar el Obamacare o su intención de construir un muro en la frontera con México generaron múltiples protestas dentro y fuera de la nación norteña. El mandatario, que habla de paz para el mundo, solo parece azuzar los más diversos conflictos en el planeta, ese que se torna cada día menos seguro desde que el negociante con ínfulas de político ocupó asiento en la Casa Blanca.
Gabriela Roy Rosell y Juan Ariel Toledo Guerra, especial para la Mesa Redonda. Y decía que, bueno, estamos viendo cuáles son las amenazas, la situación, todos los días hay algo nuevo, una declaración, un reconocimiento contra el mundo, votar por mantener el bloqueo a Cuba, hacer retroceder todo lo que se avanzó con las relaciones, llevarlas a un punto casi muerto, si no peor, reconocer a Jerusalén como capital de Israel, sembrando nuevas tensiones en el Medio Oriente como si no fueran suficientes, y todos los días una noticia que sobrecoge al mundo. ¿Cómo ve usted el ejercicio de Trump hacia el mundo, no solo hacia dentro de los Estados Unidos? Bueno, primeramente sabemos que es una persona que no es capaz, una persona que no es muy inteligente. Parece que, como dicen en Estados Unidos, que quiere gobernar con caos, que siempre haya una cosa dramática que está pasando, ¿no? Y muchos dicen también que él hace esas acciones para que divertir la atención del público a lo que él está haciendo mal, y especialmente la investigación que tienen sobre sus conexiones con Rusia y todas las intervenciones que hicieron con la elección en Estados Unidos en contra de Hillary Clinton. Yo, por mi parte, yo creo que este hombre no puede durar la presidencia. Para mí se me hace que tiene mucho estrés. Ahora se está notando cuando está hablando que parece que sus palabras no están saliendo bien. Hasta han propuesto una ley en el Congreso que tiene que tomar una examinación física porque nunca dio los datos de su salud al público. ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero se me hace que el país no va a aguantar, porque miramos ahorita que algunos de los republicanos más conservativos en Estados Unidos también están saliendo atacándolo a Trump. Así es que está perdiendo, cada día pierde más y más personas. Son más como 30% del pueblo americano lo apoya a Trump. Y esas personas son personas que son muy racistas, antifeministas, sindicatos laborales. Se me hace que no puede, que por fin el mismo pueblo se me hace que con la presión que está poniendo que Trump se tiene que resignar o lo van a meter a la cárcel. ¿Cree que es posible? Pues sí, hay demandas en contra de él, una demanda en Nueva York de una jovencita que él acosó sexualmente, y también sabemos que en las investigaciones si hay alguna clase de corrupción, y puede ser que sí va a haber. Ya sabemos que 3 de las personas que estaban en su campaña, uno de ellos ya fue arrestado, y parece que están dando testimonios en contra de su campaña. Hay muchas esperanzas, ¿no?, de que Trump no puede seguir como presidente de Estados Unidos. Pero tenemos que decir al mismo tiempo que el vicepresidente Pence, que también es conservador como Trump y más inteligente, hay un peligro también que tenemos que mirar ahí. Es decir, ¿usted cree que podría irse por vía del impeachment, que le llaman, o no necesariamente en un proceso que implique una nueva elección? Bueno, el impeachment en realidad no tiene tanta fuerza como la gente cree. Lo pueden hacer impeach y se puede quedar en su puesto de presidente, pero si lo encuentran como traidor al país o lo pueden... No, incluso por acoso sexual. Crimen, ¿no? Algún crimen de corrupción, algo así, puede ser que sea una forma de quitarlo de presidente. Tenemos esperanzas, como digo, y hay muchas señas de todo lo que está pasando. Pues es como una novela, ¿no? En realidad lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, lo que pasa es que una novela con un componente dramático para el mundo, para el resto. La gente amanece pensando qué tweet habrá escrito el señor Trump hoy, porque dirigir la política haciendo tweets que den cambios de política, giros de 180 grados. Por ejemplo, me queda menos de un minuto, pero me gustaría mucho saber qué sintió Dolores Huerta cuando nuestros presidentes Raúl Castro y Barack Obama se reunieron. Cuba comenzaron las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y luego saber que todo ese proceso pudo ir totalmente hacia atrás. Bueno, es una tristeza en realidad. Todo el pueblo americano puedo decir que estaba muy gustoso, porque Cuba es una luz para el mundo. Lo que ustedes han hecho aquí
ojalá que algún día podemos seguir el ejemplo de Cuba, de una sociedad donde hay cooperación y no solamente corrupción y ganancias, ¿no? Y que esperamos, yo cuando doy mis lecturas en los colegios siempre hablo de Cuba, que tenemos que algún día en Estados Unidos, la nación más rica en el país, pero no tenemos los servicios para nuestra gente que tiene en Cuba. Así es que los felicito mucho por eso y bueno, tenemos que seguir con fe y con lucha. Con fe y con lucha, que es lo más importante. Gracias, Dolores. ¿Bien acogida su película acá en La Habana? ¿Ya en los cines? Bueno, sí lo enseñaron una vez, pero esperamos que cuando salga en marzo podemos tenerla en todas, no solamente los teatros, pero también las escuelas, en centros de comunidad, etcétera. Y la pondremos nosotros acá en la televisión. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Es Dolores Huerta. Miren su rostro y recuerden, esta mujer que luce todavía muy joven, es una persona ya de 87 años, pero que ha construido esa linda vida luchando desde que era muy niña, y ahí está el testimonio en ese documental que veremos muy pronto. Gracias por estar en Cuba, gracias por todo lo que hizo, gracias, por el regreso de nuestros hermanos a Cuba, por las relaciones entre nuestros países. Y sí, hay que tener esperanza, pero no dejar de luchar nunca. Gracias. Gracias por sus lecciones de vida.